Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido nuevamente y espero que estés muy bien a un nuevo episodio de Pensamientos Contrarios en nuestro podcast aquí con Julio. ¿Cómo estás? Bien, 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 listo para conversar. Hoy vamos a conversar, siguiendo en esta serie del dinero, vamos a hablar de algo que es bien, es un temazo, ¿no? Es un El, temazo. el dinero y la espiritualidad. ¿Qué tal? Yo creo que eso, o sea, una tela larguísima que cortar, sobre todo en esta época que todo el mundo se quiere hacer millonario siendo coach de algo y decirle a la gente cómo creer en whatever lo que sea. Salvarle la vida a la gente. Sí, sí, sí. Entiéndase, registros akáshicos, constelaciones familiares, la astrología, el tarot, la psicología. Neurociencia. Incluso mucha gente que viene de la ciencia que se vincula y se pasa con el tema del dinero también, ¿no? O sea, como que, o con el tema de la espiritualidad, perdón, médicos convertidos en coaches, etcétera. Pero bueno, yo creo que la primera pregunta que podría hacerte es, en tu vida, ¿en qué momento, o en qué momentos has sentido la vinculación de tu alma, de tu espíritu, de tu espiritualidad, de tu creencia, de algo más grande que tú, con la plata? O sea, o sea, ¿te ha pasado algún momento? Por lo general la gente se acuerda de Dios, por así decirlo, como de manera más genérica, cuando le está pasando algo malo, ¿cierto? Como que cuando alguien se enferma o cuando no sé, pierden un trabajo o se quedan desempleados, cuando pasa algo catastrófico, qué sé yo, ¿cierto? Que requiera un esfuerzo como que fuera de lo común, la gente se acuerda de, Dios, no sé qué tal. eh, o en la abundancia, bueno, manténme abundante, manténme con plata. Pero en tu vida personal, ¿en qué momento ha habido un vínculo, así que tú te acuerdes, entre el dinero y el espíritu, por decirlo de alguna forma? Yo quiero comenzar esta historia con un cuento de llegó a una iglesia un millonario y al lado estaba una persona pobre, ambos pidiendo lo que estaban pidiendo a Dios en aquel momento. Y el pobre le empieza a pedir a Dios, Dios, dame dinero, no tengo dinero para pagar esto, no tengo dinero. Y el millonario le pedía, Dios, dame dinero para comprarme la lancha, para comprarme esto, para viajar. Y el pobre empezó a orar con mucha fuerza y llegó el millonario y lo miró y le dijo, toma $100 y te vas para que no me distraigas al Señor aquí, que yo estoy pidiendo otras cosas más importantes, ¿no? Entonces el capítulo anterior hablaba del tema de la iglesia y a veces yo veo esas escenas en la iglesia, ¿no? Es gente que va a pedir, y aquí es importante comenzar con esto, pedir desde la escasez o pedir desde que me falta algo. Y aquí, antes de que comencemos a entrar en profundidad, yo quiero ponerte una tarea. Y es que te hagas lo suficientemente vulnerable a este contenido que vamos a hablar hoy. Porque cuando hablamos de espiritualidad, a veces empezamos a mezclar nuestras creencias religiosas y empezamos a recordarnos que venimos de una familia católica, evangélica o lo que sea. La espiritualidad no tiene nada que ver con religión, no tiene que ver nada con religión, tiene que ver con esa conexión que tú tienes con algo divino que en lo que tú puedas creer, sencillamente en lo que tú puedas creer. Y como hemos hablado mucho que el dinero es una energía, la espiritualidad bien llevada es el buen trabajo de tu energía en tus relaciones. Y el dinero, lo hemos hablado, el dinero es una relación. Mucha gente cree que entiende mal la Biblia cuando dice, la Biblia por allí dice, el reino o algo así como el llamado del reino de los cielos es para los pobres. Algo así hay en uno de los salmos. Pero se nos olvida hablar de pobres de espíritu. No son pobres porque no tienen algo de riqueza. Aquí vamos a hablar también de lo que es prosperidad y lo que es dinero solo. Entonces, cuando empezamos a hablar de espiritualidad, el trabajo de tu espíritu, de tu ser, es directamente proporcional al nivel de dinero que tú puedas lograr. Si yo estoy desconectado de mí
soy una persona que no cree en nada, que solamente creo en el trabajo duro de poder lograr hacer dinero, te estás quedando en la mitad del juego y tu única función o tu único rol va a ser correr detrás del dinero. Yo siempre lo he dicho, el dinero siempre corre más rápido que nosotros. Por tanto, siempre nos va a ganar en esa carrera. ¿Para qué correr detrás de él cuando sabemos que está allí para nosotros? Entonces, el trabajo de la espiritualidad personal es el primer paso para empezar a entender lo que es abundancia y prosperidad, que es muy diferente a tener dinero. Ok, interesante. Bueno, yo sí discrepo un poco porque lo siento, pero o sea, natural. Adelante, para eso estamos aquí. Pensamiento contrario. Sí, porque yo sí creo que la religión sí es como una forma. Sigo yo con el celular en todos lados, ¿no? Es que es una extensión de tu mano. Em, yo creo que sí hay como una estructura que te pide, y tú lo acabas de mencionar, me parece súper importante. Allá va que llegó el cafecito. Cafecito. Ajá, bueno, el cafecito Seguimos. aquí el cafecito para inspirarme. Y se hizo la magia, apareció el café. Apareció el café, la magia de la postproducción. Eh, yo sí creo que está muy es muy loco porque es como es paradójico, ¿no? Yo crecí en una familia muy creyente, en una familia cristiana, que también fue muy católica, y yo me crié toda la vida, me gradué incluso en una universidad católica, hice el bautizo, la comunión, la confirmación, todo. Entonces como que siempre estuve en ese mundo y creo que por eso es que me cansé, me hastié, sobre todo de la doble moral, ¿no? A lo que voy es que el tema del rico siempre está mal visto. Siempre, el rico siempre es mal. Y más, pongan una serie en Netflix cualquiera y van a ver que los ricos siempre son los malos, ¿cierto? Pero lo peor es que en la vida real todos aspiramos a ser ricos. Todos aspiramos a tener mucha plata. Y olvidarnos, ganarnos la lotería. O sea, por algo existe la ludopatía, ¿cierto? Correcto. Entonces, por ahí, y yo creo que eso sí tiene que ver con la religión. Sí, concuerdo contigo con que la prosperidad y eso no tenga que ver con eso, porque hay gente que tiene mucho amor y puede ser próspero porque tiene mucho amor en su familia o en su vida. Y hay gente que está sola pero tiene mucha plata, ¿cierto? Lo que decía que discrepaba es que también creo que hay unos sistemas que te dicen cómo tienes que vivir tu vida con el dinero y en qué tienes que invertir el dinero. Por ejemplo, el tema de diezmar, por ejemplo, ¿cierto? Pero claro, es porque estas estructuras religiosas se tienen que sostener y se sostienen con plata, como se sostiene todo, Correcto. ¿cierto? Una empresa al final. Exacto, pero la gente se come ese cuento. Entonces la gente diezma, hay personas que diezman pensando, es que esto se me va a devolver. Cuando si lo miramos desde el punto de vista espiritual, que es lo que creo yo y creo que es lo que tú estás diciendo, es que si yo doy, o sea, si yo doy sin esperar nada a cambio, todo esto, que es muy difícil de entender, de hacer las cosas sin esperar nada a cambio, obvio se me va a devolver porque siempre estoy ayudando, porque siempre estoy dando, pero no es porque, la Biblia dice que yo tengo que, ¿cierto? O este tema de que más rápido pasa un camello por una aguja Un rico por la... que rico entrando al reino de los cielos. Correcto. Entonces todas esas vainas a mí me parecen pura, o sea, me parece bullshit. ¿Sabes? Como que hay gente con plata que se sudó su plata y que construyó riqueza y que ha vuelto rico a otras personas a través de eso. Y hay gente que es rica porque nació rica, no sé, la monarquía, y al mismo tiempo es como que, pero ¿quién elige dónde nace? O sea, yo no tengo por ejemplo, tu papá tuvo empresas de estacionamiento y tal, y mi familia no, mi familia siempre fue empleada, pero yo no voy a ver eso como que, no, o sea, hoy estamos trabajando juntos, ¿cierto? Y nos podemos poner de acuerdo y estar. Entonces yo creo que todo parte de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Sé que siempre la conclusión es esa, pero es como muy distractor. ¿No te parece que a veces eso se vuelve como muy distractor en el tema de la religión con la verdadera relación que tienes que tener tú a tú con la plata? Hay varias aristas que podemos tocar. Y aquí también quiero hablar de una historia medio famosa que habla la historia del árbol del dinero. No sé si inclusive has leído el libro. No, no, no. El árbol del dinero hablaba de que una vez existió un pueblo en el que había un árbol en el centro del pueblo, en la plaza. Y ese árbol daba frutos y daba frutos y daba frutos y daba dinero y daba para todos Infinito. en el pueblo, ¿no? Y todo el mundo llegaba, nadie ahorraba, nadie, porque todo el mundo sabía que el árbol del dinero estaba allí.
daba esto, tú llegabas a la plaza y tomabas y comprabas y gastabas. Y empezó a haber gente que llegó al pueblo y empezó a dar un mensaje porque ustedes no ahorran para las épocas difíciles, porque ustedes no ahorran porque vienen momentos difíciles, viene el cambio de clima, viene la nueva estación, viene el invierno. Entonces, y la gente empezó a guardar el dinero que daba el árbol del dinero. Empezó a guardar las frutas, empezó a guardar todo, empezó a guardar todo. Y la gente se puso a acaparar la abundancia que había en el pueblo. ¿Por qué? Porque empezó a recibir los pensamientos de miedo de los momentos complicados que vienen. Llegó un momento en que el árbol del dinero dejó de dar plata. Y todo el mundo dijo, bueno, menos mal, porque ya yo tengo ahorrado el dinero. O tengo ahorrado las frutas, o tengo ahorrado todo. Pero todo eso se empezó a acabar. Y la gente volvía al árbol del dinero a buscar para llevarse para su casa y no para seguir dando abundancia a todos los demás. O sembrar otros árboles. O sembrar otros árboles o lo que sea. Es exactamente lo que vivimos con el dinero. Cuando nosotros hacemos dinero simplemente para ahorrar, el dinero por energía, el dinero debe fluir, debe pasar de manos a otros. A mí eso es un tema que también pudiéramos hablar de la tacañería, ¿no? A mí me desespera, por ejemplo, cuando tú estás hablando con un cliente o un potencial cliente y el cliente te pone precio a tu trabajo. Está bien, el cliente puede rebatir si está de acuerdo o no con un precio. Negociar, pero no pongas precio a mi trabajo. Aquí estamos en una ciudad que tú sabes que se maneja mucho así. Se maneja mucho con el tema de mientras menos pago, mejor. No, o sea, cuando hablamos de dinero, es abundancia. Tú decías un tema de la Biblia. Es más fácil que un camello pase por el hueco de una aguja. Por el hueco de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Cuando entendemos el mensaje de la Biblia desde el punto de vista no religioso, llámese cual sea la religión y la Biblia que se utilice, sino desde el punto de vista metafísico, la Biblia habla de rico, aquel que solo tiene dinero, no próspero, que es absolutamente diferente. Cuando tú eres rico, es porque tu función ha sido producir plata, riqueza. Pero tocando el tema bíblico, la Biblia lo que te expresa allí es que el rico no va a entrar al reino de los cielos, porque en el reino de los cielos, que al final somos nosotros, somos nuestro propio cielo, no vale la riqueza como materia, claro, vale la prosperidad. Y por eso a veces vemos, Julio, países muy ricos, como Venezuela, que tenemos 100 años de reservas petroleras, pero no somos prósperos en este momento. Fuimos muy prósperos en su momento. Y ahí podemos entrar en otro tema, que fuimos tan prósperos que nos olvidamos de que también el árbol del dinero hay que cuidarlo, ¿no? Que eso fue lo que nos pasó. Pero entonces, ¿qué sucede cuando nuestra función es solo producir dinero, desconectándonos de lo que es la verdadera esencia del dinero, que es que yo produzco dinero? Porque si soy un empresario, entonces yo debo tener en mi equipo de trabajo gente contenta con lo que gana. Eso es medio utópico cuando vamos al mundo empresarial, porque todo el mundo siempre va a querer más, ¿no? Pero cuando eres capaz de repartir, cuando eres capaz de, por ejemplo, la piratería. La piratería es el propio ejemplo de lo que es ser no próspero. Yo llego y prefiero pagar una película pirata que pagar la película original porque me estoy ahorrando un dinero, pero te estás olvidando que detrás de eso hay un montón de talentos que lo puso en función a generar riqueza y a generar un talento para producir dinero, pero yo estoy rompiendo esa energía de la prosperidad allí y lo único que me estoy preocupando es por que ahorrar o no la riqueza que tengo. Entonces es muy diferente ser rico que ser próspero. Volvemos a lo mismo, o sea, conocemos un montón de gente. Yo ayer hablaba con un amigo que fuimos a almorzar y hablábamos de la diferencia de las clases sociales, ¿no? Y hablábamos de gente en la zona donde vivimos
de muy estrato alto, altamente miserables en la falta de prosperidad con respecto al dinero que tienen. Así como hablamos de muchísima gente en un estrato tal vez no tan alto, que son exageradamente prósperos, tú lo has dicho, o sea, historias de éxito de gente que tú dices, wow, cómo esta persona que vivió en condiciones tan jodidas, gente pobre, que el papá no tenía ni siquiera. Este amigo me decía, imagínate esto, estábamos hablando de la época difícil de Pablo Escobar, aquí en Medellín, y él me decía que su mamá tuvo que guardar droga en su casa, porque era la manera de hacer las cosas en esa época. Tuvo que guardar drogas en su casa para poderle dar de comer a ellos. Entonces tú dices, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde somos prósperos? ¿Hasta dónde somos abundantes? ¿Y hasta dónde somos o pobres o muy millonarios cuando lo único que tenemos es dinero? Y ahí es donde aparece el factor importante de la espiritualidad en el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero per se no es nada. Si nos ponemos a analizar financieramente el mundo, tú le puedes dar al dinero, a un billete de $1, le puedes dar el valor de 100 y nadie te dice que no. Porque al final el dinero salió simplemente para darle un valor a las cosas. Sí. Pero, ¿por qué yo puedo tener clientes que me pagan mi hora de trabajo en $500 y a otros le pagan 100 o al revés? A mí me pagan 500 y a otros les pagan 1500. Porque es un tema muy subjetivo el tema de la plata. Lo que vale es el talento que tú puedas tener, Claro, la honestidad con que tú puedas hacer las cosas. claro. Y a lo mejor hay gente que puede hacer más con los 500 que con los 1500. Correcto. Que se maneja de otra forma. Lo que hablábamos, o sea, yo puedo ganar $5,000 mensuales y estoy súper bien porque con eso tengo lo que yo quiero. Pero hay otro que gana $1,000,000 al año y dice que no le rinde para hacer eso. Necesito otro millón. Necesito otro millón. Y la pregunta a veces que tenemos que hacernos es, realmente, y porque no sacamos nunca esa cuenta, ¿no? Yo conozco gente que dice, me pregunto, ¿cuánto hiciste hoy? No, no sé, es que no estoy pendiente de eso. No, es que tienes que medirlo, porque el dinero además está para contarlo. El dinero está para medirlo. Ahora, está para ahorrarlo, depende también lo que tú quieras hacer. Sí, o sea, no ahorres para los momentos malos. En algún momento hablábamos del libro Morir con Cero. Y el autor en ese libro habla de que cuando tú llegas a los 70 años, porque pasaste toda la vida ahorrando dinero para dejarle dinero a tus hijos, para poder viajar ahora sí porque ya estoy más tranquilo. Ana, no es lo mismo viajar a los 50 Claro. que viajar a los 70. No es lo mismo viajar a los 20 que viajar a los 40. Entonces hay que soltar, hay que dejar que el dinero empiece a fluir. Vuelvo, insisto, para mí estos encuentros son muy terapéuticos porque muchas de las cosas que te estoy diciendo, que las hablo desde mi ejemplo, son cosas que hoy las hablo porque pasé por el proceso contrario. Yo no gastaba, no me gustaba gastar, no me gustaba prefería ir a un restaurante que fuera más barato que un restaurante más caro. Y ojo, no tiene nada que ver que si es caro o barato, es la experiencia con que tú quieres vivir el dinero que estás produciendo. Entonces, tenemos mucha gente millonaria, tenemos mucha gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Óyelo, gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y tenemos gente muy, muy, muy millonaria que no necesariamente tiene mucho dinero, pero que tiene un gran nivel de espiritualidad, de apoyo a otras personas, de soltar lo que tienen para ayudar a otros. La famosa frase de, bueno, si hay para comer yo, también hay para comer los que lleguen con No comen dos. donde come uno, comen dos. Eso es ser próspero. Y eso es muy diferente a tener dinero. Total, total. Lo que más rescato de todo lo que dices, que me parece súper, súper acertado, es el valor. O sea, tu valor y de ahí cómo tú valoras las demás cosas, ¿cierto? Bien sea el trabajo de otra persona, lo que tú te ganas, sea poco, sea mucho, el valor que tú terminas teniendo para los demás también, y específicamente con el dinero, es como si una persona, volviendo al tema del tema de tener riqueza, si una persona no se valora a sí misma o no valora los seres queridos o las cosas
que solo tiene esa persona que no va a tener, o sea, porque todos tenemos un solo papá y una sola mamá. Bueno, no una, a lo mejor hay gente que, mi abuelo es como mi papá, que sé yo, pero solo tienes un vínculo de ese, como ese valor, ¿cierto? Y no lo valoras, no lo tienes, ¿cómo vas a valorar el resto de las cosas, ¿cierto? ¿Cómo vas a valorar tus empleados si son un empresario o la empresa o lo que hacen? Y pasa, bueno, ¿te acuerdas de la crisis del 2008? Estar vendiendo el tema de unas casas y tal, y después El caos, ¿no? el caos. Bueno, pero es que eso que pasó, qué bueno que tocas ese punto. La crisis del 2008 es el mismo ejemplo del árbol del dinero. Del cuento que hablamos. En el 2008 empezó, y está pasando ahora, ¿no? Con los aranceles y con el tema de Trump y todo esto. Por eso es que yo cada día trato de ver menos noticias enfocadas en el amarillismo de lo que está pasando. Ninguna. Prácticamente no ves nada, ¿no? Pero en 2008 y está pasando ahora, que fue lo que pasó, los medios empezaron a hablar de crisis, a hablar de esto, la gente empezó a frenarse. A mí me pasó algo muy, pero muy duro en la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, pues, pertenecíamos a un grupo de gente que hace negocios de internet. Y la persona que organizó el grupo, cuando arranca la pandemia, nos dice, Edgadi, todos, no inviertan dinero en publicidad. Los costos de publicidad se van a disparar. Esto va complicado, empieza a reducir los costos de tus equipos y tal. Y pues uno está en esas mentorías y tú dices, bueno, vamos a hacer caso. Eso arrancó en marzo del 2020. Marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Yo boté gente, reduje todo. Pero empecé a ver otros amigos que estaban facturando y facturando porque en aquel momento aquellos que hacemos negocios por internet tuvimos un gran momento porque la gente creía que el mundo se iba a acabar y todo el mundo iba a trabajar desde la casa. Zoom se disparó, todo el mundo digital se disparó. Y yo cuando veo en junio gente ganando tanto dinero, yo dije, vuelvo a soltar. Y te digo, de junio a diciembre del 2020 para mí fue de la casi un poco más de 10 años que tengo en el mundo digital, la época que más dinero gané. ¿Por qué? Porque pudo haber sido al revés. A lo mejor me pudo haber quebrado y no hice caso de lo que este amigo nos decía. Pero sentía, y aquí hablamos de la intuición con respecto al dinero. Cuando tú estás enfocado en el dinero afuera, tú estás pensando cómo el dinero es afectado de la situación económica, de la crisis, de esto está fallando. Pero cuando el dinero está dentro y desarrollas lo que es la intuición, cuando tú dices, este tipo sí es hábil, es porque desarrolla la intuición, huele los negocios. Es en eso lo que hay que creer, no en lo que ves afuera. Volvemos a lo mismo. Cuando yo veo el dinero afuera, empieza el dinero a ser penetrado por miedo, por crisis, por esto, por lo otro. Cuando mi trabajo es personal, empiezo a desarrollar esa herramienta llamada la intuición, que no es más que estar en lo que los filósofos o yogis de la época decían estar en Buda. Estar en Buda es cuando tú estás conectado a tu intuición y tú, es que este tipo cómo visualiza las cosas. No, es que estás tan conectado a ti que no empiezas a traicionar lo que sientes con lo que piensas, sino que empieza a haber una congruencia entre el sentir y el pensar, y ahí es donde empiezas a tomar las decisiones que impactan tus finanzas. A veces las intuiciones fallan, pero generalmente cuando tú estás muy conectado a ti, empiezas a entender esa congruencia que hay entre lo que tú estás sintiendo. A ti a veces no te pasa que te ofrecen una oportunidad y el pensamiento te dice, esto está buenísimo, pero el sentimiento te dice, esto como que no va a funcionar. Sí, sí, sí. Y te dejas guiar por lo que piensas y no por lo que sientes, y al mes te estafan de eso que tú crees que era buenísimo. Pues a mí me pasó hace un par de meses atrás, ¿no? También eso. Vi una oportunidad, wow, me pareció buenísima. Yo mismo me dije, esto hay que hacerlo en este momento porque esto va a funcionar, esto no va a funcionar bien después. Y al mes se perdió la plata que pusimos. Dejé de guiarme por lo que sentía y me dejé llevar por lo que pensaba. Por eso es que el mantener esa fluidez entre lo que sientes y piensas es fundamental. Claro. Y ese es el trabajo personal que hay que hacer para entonces entender por qué esta persona es tan próspera. Porque hay gente, Julio, que en momentos de crisis unos ganan muchísimo dinero y otros no. Porque hay gente en países complicados como puede ser Venezuela, que se quedaron allá
sacando a los enchufados que ganan plata del gobierno, pero hay gente que se quedó, pasó la crisis, entendió la crisis, se acomodó a la crisis, sacrificó cosas que a lo mejor yo no estaba dispuesto a sacrificar, válido, porque yo siempre respeto al que se quedó, así como también respeto al que se fue, porque los momentos de duelo en las crisis son diferentes, pero al final te llevan a reinventarte, ¿no? Pero porque hay gente en países como Venezuela que hoy están viviendo bien comparado a un montón de gente que no lo está viviendo. Que a veces a mí me dicen, "Ay, pero es que a alguien pobre que nace en la pobreza le cuesta más salir a un mundo de prosperidad". Por supuesto que sí. Mucha gente admira a Bill Gates, por ejemplo, pero lo que la gente olvida es que Bill Gates nació con una mamá que estaba muy bien relacionada en el mundo de los negocios, que tenía capital para pagarle toda la brillantez que a lo mejor Bill Gates tenía en su cerebro y lo metió en el momento adecuado, en el punto adecuado de la historia para que se convirtiera en lo que fue. Es cierto, eso ayuda, pero eso no puede ser una excusa para que tú no te puedas convertir en un Bill Gates, un Mark Zuckerberg o en lo que sea, o en convertirte en la mejor versión de ti, porque ese es otro punto que tenemos hoy, ¿no? No, es que te tienes que lanzar en la nueva red social. No, conviértete en la mejor versión de ti, y la mejor versión de ti viene cuando eres capaz de entender cuán resiliente soy y cuán capacitado yo puedo desarrollar mis habilidades para poder producir ese dinero. Total, total. Bueno, dijiste algo que me resonó mucho y que también lo leí en un artículo. Yo leo muchas noticias, muchas columnas de opinión, periodista al fin, ¿qué pasa si el siguiente, decía era como que, ¿qué pasa si el siguiente Albert Einstein o el siguiente, no sé, presidente de startups de Silicon Valley está en África, pero no cuenta con no sé, está en un país así, Pero tiene las condiciones. no dan las condiciones, por lo que acabas de decir de Bill Gates. Y sin embargo, te comentaba antes que empezáramos a grabar, que había leído no sé qué, por ejemplo, el ejemplo de la India, que es un país, hoy el país con más gente en el mundo, un país con una espiritualidad bastante, o sea, un sistema de creencias religiosas bastante estructuradas, milenarias, ¿cierto? Hace mucho tiempo, totalmente diferentes al mundo occidental, también con mucha desigualdad social, pero al mismo tiempo un país con una economía emergente, está dentro de los BRICS, por ejemplo. Correcto. Y en el mundo occidental, muchas startups o muchas, no sé, Nvidia, por ejemplo, son lideradas por personas de la India, pero porque tienen una relación bastante Espiritual. sí, Con el espiritual. dinero. O el tema de los árabes, ¿cierto? Porque Correcto. también tienen un sistema de creencias muy distinto al nuestro, que muy criticado también de este lado del mundo, pero ¿cómo son los árabes en este lado del mundo? ¿Cierto? Tienen negocios, emplean. Eh, y dijiste algo también que me parece bastante importante destacar del cuento de tu amigo que te dijo que su mamá tuvo que guardar droga para poder sobrevivir. Y eso me lleva a pensar a algo, y te quiero hacer una pregunta después, que es el tema de ser bueno y ser malo. Cuando tienes plata, cuando tienes mucha plata, cuando no lo tienes. O sea, es como que si esas acciones te definen toda tu vida. Ella guardó dinero. No importa por qué lo estaba haciendo, sobre todo en países como donde vivimos, donde a veces hay que hacer cosas que no son moralmente o éticamente aceptadas por el colectivo, personas que te tocan hacer. Correcto. Wherever, o sea, la prostitución, la droga, las armas, qué sé yo, o sea, ser carterista, cualquier cosa que sea como tachado como malo y que la gente dice, a Dios no le gusta eso, ¿cierto? Pero es como que, bueno, pero no estoy encontrando otra forma de... Y a lo que me llega a preguntarte es, tú con tu background de trabajar con dinero, o sea, de trabajar como el dinero como teoría, por así decirlo, ¿no? O sea, como que, ¿tú en qué crees? O sea, tú que sabes cómo significa, lo que significa o lo que implica producir dinero, sobre todo adaptarte a la modernidad, sobrevivir a una crisis durísima que todavía tu país de origen la está viviendo. ¿Tú en qué crees? O sea, cuando tú estás haciendo la plata y cuando estás haciendo las cosas, ¿en qué crees? O sea... Creo que en el capítulo anterior hablábamos de esa frase bíblica de yo soy, que se repite muchísimo en la Biblia. Yo creo en lo que yo soy. O sea, yo creo en el talento que cada uno tenemos. Yo creo en las habilidades, en la famosa parábola de los talentos que teníamos, o que nos contaron tanto por allí. Yo creo en eso como el valor, el activo más importante que nosotros tenemos para desarrollar.
¿Y siempre has creído en ti? No. ¿Cómo aprendes a cómo llegas a? Porque a creer en Dios nos lo dicen desde el chiquito, ¿cierto? Te enseñan, ay, mira cómo el niño junta las palmas para pedirle a Dios no sé qué más. Y el niño tiene como 2 años, 3 años y no sabe qué está haciendo. Pero, ¿cómo llegas a creer en ti? Fíjate que una de las cosas que más me llevaba a no creer en mí era compararme más con otros. Entonces yo veía en otros un resultado. Eso es lo que Jung habla de la sombra, ¿no? Vemos en otros cosas que a lo mejor tenemos en nosotros mismos que nos molestan porque sencillamente pues no las acepto, ¿no? Entonces yo pasé una época, vengo de un mundo muy competitivo en el que siempre estábamos compitiendo con otros dentro de la corporación, donde lo que reinaba era el ego en aquel momento, y cuando lo que reina es el ego, tú te desconectas de lo que eres tú como esencia. Y además, mientras más ego tú tengas del que no es tan bueno, más inseguro eres. Mientras más te muestres que tengo, más inseguro soy. Y la vida me llevó a darme muchos golpes y empezar a ver en otros que yo decía, pero sí, ¿por qué envidio? Llegó hasta a envidiar gente, ¿no? ¿Por qué envidio a aquel que tiene este resultado si yo tengo esto? Y empecé a olvidarme precisamente de lo de afuera y empecé a creer más en mí. Fue un trabajo personal, de todo el tiempo me decía, yo valgo esto, yo valgo, yo valgo. Es un trabajo más de persona. Por eso es que yo creo que la mejor inversión que tú puedes hacer todos los días es inversión en ti. Es la inversión en tu desarrollo personal, en los valores que tú crees. Yo no estoy aquí para decir si unos valores son buenos o no. O sea, en lo que en esencia eres tú. Yo creo que es allí donde está para mí ese proceso personal de entender que el activo que verdaderamente te va a dar esa prosperidad o ese dinero, no sabemos, es el valor del talento que tú tienes. Y el conocernos a nosotros es la parte más fundamental para poder lograr esos resultados. Pero decías algo interesante y volvemos al tema de la espiritualidad. Mi hija en estos días me decía, tanto mi hijo como mi hija trabajan en temas de liderazgo, en lo que es un proceso de pastoral en el colegio, y mi hija que lideraba un grupo, me decía que hubo un niño que estaba en el proceso de liderazgo que era ateo, que no le gustaba que hablaran de Dios ni nada de esto. Y en el proceso de reconocimiento de esos niños en la pastoral, hay un proceso que se llama de abanderamiento, que es que tú le das reconocimiento a otro por una gran habilidad que muestre durante los procesos de formación. Y mi hija, como líder de ese grupo, abandera a este chamo, a este niño, y el grupo se llamaba el grupo de la fe. Imagínate el choque para alguien que no cree, que es ateo, el tema de la fe. Y el niño le pregunta a mi hija, ¿por qué tú me abanderaste si yo no creo? Si yo soy una persona atea. Y mi hija le decía, es que la espiritualidad no tiene nada que ver con un tema de religiosidad. La espiritualidad no tiene nada que ver con un tema de fe. Yo creo que la fe parte desde el mismo momento en que yo me digo, hey, soy maravilloso y puedo hacer grandes cosas. Y yo he visto muchos ateos que en el camino se han convertido, ¿no? Porque es evidente que no podemos pensar de que no existe una energía superior a todo esto. Pero a veces, y aquí es donde creo que está no me gusta poner adjetivos, pero tal vez el mayor daño que nos ha hecho la religión, y es los ricos son malos y los pobres son buenos. Queriendo justificar, y eso se ve mucho en este lado del mundo, México, por ejemplo, se ve mucho eso. Nada tiene que ver el hecho que tú seas creyente con el dinero que tú puedas ganar. Volvemos a lo mismo. Lo que tiene que ver es que es el amor al dinero o el amor a lo que tú puedes hacer con él. Porque si es el amor al dinero, pues que estás ahorrando papeles. Si es el amor a lo que tú puedes hacer con el dinero, tú te pones en la acción de tus talentos a producir ese dinero para lograr el viaje, los carros o lo que tú creas, ¿no? Yo creo que lo más sano aquí es entender que son los dos mundos, el tema del dinero y la espiritualidad, pero no chocar, porque no chocan, más bien se complementan de una manera perfecta. El gran punto es cuando le metemos mi visión religiosa del tema. Entonces ahora empiezo a ponerle etiquetas de malo o bueno. No, o sea, yo todos los días me doy cuenta que no hay nada ni malo ni bueno. Todo va en función de la perspectiva de cómo te han formado,
de qué trabajo personal has desarrollado. Y ahí, en función a eso, es que empezamos, si hablamos de dinero, empezamos a producir el dinero que queremos. Totalmente, totalmente. Muy valioso lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, no sé, algo malo, la guerra, los conflictos armados. ¿Cuántas personas no ha tenido que desplazarse o migrarse? Bueno, estamos nosotros de ejemplo, pero digamos en contexto mucho más complicado que el de Venezuela. Vuelvo a decir el tema de los árabes, y termina desarrollando una vida que a lo mejor, si ese conflicto no lo hubiese hecho desplazarse, no lo podía hacer en su país de origen. Correcto. Y termina generando riqueza o teniendo una familia o más prosperidad en el lugar donde llegó. Si no le pasa eso, ¿cierto? Hace de una cosa maluca o de una acción o de un contexto muy complicado, termina sacando algo poderosísimo. Y también te quiero comentar algo que creo que explica, sobre todo porque formo parte de esta generación que ha empezado a conectar más con la astrología y con este tipo de otras creencias que a lo mejor, no sé, mis papás no creerían nunca en eso porque son cristianos, que es que estas otras corrientes de creencia o estos otros sistemas de creencia no te juzgan de esa manera porque te dicen, no, es que tú eres capaz, igual te etiquetan y te dicen, ¿cuál es tu signo? Tal, no sé, las personas Leo son muy egocéntricas, qué sé yo, ¿sabes? Y eso es como que cualquiera puede ser egocéntrico, pero es como que no te dicen, no sé, por ejemplo, el sol, que es como que la estrella más importante de las constelaciones y la cosa, como que Dios de la exacto, que Dios del sol. no te va a decir como que no, el Dios te va a quemar, el sol te va a quemar más fuerte a ti porque hiciste algo malo. No hay como ese juzgamiento que sí hay en el catolicismo, por ejemplo, ¿cierto? Y creo que por eso es que mucha gente dice, bueno, pues yo no quiero que me juzguen, y mucho menos por cómo hago las cosas, no solo por el dinero, sino el tema de lo bueno y lo malo, ¿cierto? Como que, no, la gente debe sentirse mal y es más fácil conectar con uno mismo, que a fin de cuentas creo que es lo que todas las religiones buscan, que termines conectando contigo mismo. Para ir cerrando, Ed, ¿qué tips le puedes dar a la gente que está viendo para que tengan una relación con el dinero más sana desde su espíritu, desde la espiritualidad? Primero, dejar de pedir por lo que no tienes. O sea, oran, rezan, conéctate con velas, lo que tú quieras, pero no te conectes desde la carencia. Te tienes que conectar desde lo que ya eres. O sea, una de las cosas que yo he aprendido mucho en la neurociencia es eso, es actuar como si ya lo tuvieras. Yo aprendí mucho en el mundo del marketing, alguien que me decía, ya aparenta hasta que lo logres. Y obviamente mucha gente lo que hace, se queda en la parte de aparentar, pero no lo logra, ¿no? Y vende simplemente por apariencia. Como en inglés, fake it till you make it. Correcto. O sea, si tú empiezas a vivir, a caminar, a actuar, por ahí hay muchos videos de Jim Brown, alguien que yo sigo mucho en YouTube y un gran motivador. Él actúa como si fueses millonario, pero no millonario porque ahora te vas a endeudar y vas a comprar el carro y vas a comprar eso. No, actúa desde la prosperidad que da el tener dinero. Y cuando tú eres capaz de empezar a crear en el momento de ahora esa situación que tú sueñas, que tú sabes que todavía no has logrado, pero que te empiezas a autoconvencer, la neurociencia habla que cuando tú empiezas a crear esos escenarios de hoy en presente, la química de tu cuerpo empieza a cambiar. Las emociones empiezan a generar otro tipo de química y empiezas a actuar en consecuencia. Entonces ahora tú dices, bueno, tal vez yo no tengo cómo pagarme un Mercedes-Benz, si para ti un valor es comprar un Mercedes-Benz, pero bueno, vete para un concesionario y te metes dentro del carro y empiezas a oler y empiezas a sentir el efecto de tener, si es que eso es lo que quieres, y empiezas a fabricar un presente que te va a llegar. ¿Sabes por qué? Porque ya está ahí. Ya está allí. O sea, cuando a veces nosotros no tenemos el dinero que creemos, es porque nos desconectamos de esos principios básicos de energía, que es, soy capaz, tengo el talento para producir el dinero que quiero porque ya está allí, sin necesidad de quitarle el trabajo a nadie, sin necesidad de robarle un cliente a nadie, sin necesidad de decir nada, o sea, sencillamente está allí. Y la vida es un espejo. Lo que nosotros nos decimos es lo que empezamos a crear en nuestra vida. Quiero cerrar con una anécdota
que creo que calza un poco en lo que hablamos. Hace un par de días, una persona que ha venido trabajando mucho conmigo durante todo este tiempo en comunidad que tenemos, veo que se suscribe a una oportunidad de negocios que lanzamos, se preregistra la oportunidad y veo que luego se da de baja de ese preregistro de esa oportunidad. Y al otro día la veo en mi estructura como activa de la oportunidad. O sea, se salió de lo que yo le ofrecía y se activó con otra persona también de nuestro grupo. Y hablo con esta persona y le pregunto, si me está viendo sabrá quién es, ¿no? Le digo, ¿qué pasó con esta persona que la veo en tu grupo, pero se registró conmigo y ya no está aquí, pero se activó? No, es que esta persona dice que el mercado hispano es muy ingrato, ¿no? Y entonces hizo eso porque se va a activar en la oportunidad, pero el mercado hispano es muy ingrato. Y yo le digo, no, yo particularmente también creo que el mercado hispano es muy, más que ingrato, es falta de agradecimiento. El latino, y aquí me saco como que soy latino, pero trato de no mantener esos comportamientos. El latino le falta mucho agradecer las cosas, ¿no? Y por eso a veces no las tiene. Y yo le digo a esta persona, le digo, bueno, la vida es un espejo. Porque esta persona tuvo un año donde nosotros semanalmente le dábamos conferencias, le dábamos información, bla, bla, bla. Y luego, después de haberle dado todo ese valor, se devuelve y se va a registrarse contigo como persona. Yo le digo, qué ingratitud, ¿no? Lo mismo que dice ella que el mercado lo está haciendo ella en sus acciones. Exactamente jugamos nosotros con el dinero de esa manera. Cuando nosotros maltratamos de palabra al dinero, que el dinero es malo, coño, que qué sacrificio me da poder lograr ganarme $1000. Esto es demasiado sacrificio. Yo aprendí, Julio, y esto para ustedes también. En el momento que yo empiezo a sentir que tengo que empujar mucho algo para que se dé, no soy como las viejas que dicen, no, es que eso está dando señales de que no es. No, está dando señales de que necesito evaluarme si realmente eso que tanto estoy empujando es lo que quiero para mí. El dinero no debería ser esfuerzo, porque el dinero está ahí. El único trabajo duro, que sí es bien duro, es el trabajo personal para empezar a entender de qué material estoy hecho para ser el ser humano próspero que cada uno de nosotros tenemos destinado a ser. Maravilloso, ahí tienen bastante tela que cortar y bueno, y bastante para hacer introspección. ¿Qué tenemos, Edgar, para ofrecerle a la gente? Bueno, próximamente tenemos una primera inversión donde vamos a hablar del dinero, precisamente desde que todo este tema relacional, de todo este tema espiritual, así que muy pendiente. Suscríbanse a nuestro boletín Pensamientos Contrarios, en el que todos los lunes, por lo menos por ahora, a las 11 de la mañana, te va a llegar un correo electrónico, un boletín bien bonito, espectacular, que ha quedado diseñado con todas estas cosas que hablamos de Pensamientos Contrarios. Nuestro canal de YouTube, Pensamientos Contrarios, nuestro TikTok en el que no salgo bailando, salgo hablando también de estos temas. Por ahora no. Por ahora no salimos bailando. Y bueno, muy contento de que puedas estar acá. Y sobre todo, si crees que esto es de valor para ti, compártelo, dale un me gusta, danos tus comentarios, porque tus comentarios son la materia prima para poder crear más contenido. Nos vemos pronto.